Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales, como es la www.reformatv.net, la www.radiotiempo1200.com y la www.iglesiacaminoalcielo.org. Y también, por supuesto, en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Sean todos bienvenidos a este nuevo tiempo, de este nuevo año del Discipulado General. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias primeramente a nuestro Dios eterno. En la dirección general, el pastor Andrés Noguera; en la coordinación y producción, el licenciado Oliver Noguera; en los controles, nuestros hermanos Fabián Talero y Víctor Mijares; y quien tiene el inmenso placer de conducir y producir este programa para ustedes, su amigo, el pastor Héctor Durán, certificado de locutor nacional independiente, el 35.457. Es para mí nuevamente un privilegio estar nuevamente en este año 2026, poder compartir el mensaje del Evangelio. El año pasado comenzamos en el mes de diciembre compartiendo las lecciones del libro Nueva Vida, Nuevo Vivir. Por supuesto que vamos a darle continuidad porque de eso se trata. Iniciando las primeras lecciones en el libro Nueva Vida, Nuevo Vivir, ¿qué es lo primero que nos compartimos? Es el diseño original del hombre, pero lo comenzamos haciendo con una pregunta: ¿por qué el hombre no es feliz? Y muchas personas piensan que el hombre no es feliz porque el hombre no tiene dinero, porque el hombre no tiene ciertas cosas materiales o físicas, pero también lo contrario. El hombre, aunque tenga todo lo físico, todo lo material, todo el dinero, el hombre sigue siendo infeliz. Entonces, cuando vamos al diseño original, como Dios creó al hombre, Dios creó al hombre para ser feliz, no por lo que el hombre portaba, sino por lo que el hombre tenía de parte de Dios, que tenía su aliento de vida, tenía esa imagen, esa semejanza, y por supuesto la bendición de Dios que estaba con él. Y por supuesto poder ver que el hombre no cayó. Yo creo que está mal interpretado por parte del pueblo creyente decir que el hombre cayó de la presencia de Dios. Yo digo que el hombre no cayó porque el apóstol Pablo, cuando habla en el libro de Efesios capítulo 2 versículos 1 al 3, él dice que él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que el problema espiritual del hombre por causa de la incredulidad fue que el hombre murió espiritualmente. Entonces creo que tenemos que entender que el hombre que está sin Dios es muerto, no caído. Algunos dirán, bueno, pero sí, está caído de la presencia. No. El hombre sin Dios es muerto. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces está más que demostrado que el hombre espiritualmente es muerto. Pero también tenemos que recordar que la única respuesta al problema del hombre, por supuesto, es Jesucristo. Entonces, en este año vamos a continuar compartiendo el mensaje del Evangelio para nuestros hermanos que siempre están en sintonía, para aquellos amigos que siempre nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de la radio, a través de los videos que reproducimos en YouTube. Entonces, podemos dar continuidad a una corriente de la palabra. No es que el año pasado hablamos de una cosa, este año otra y así sucesivamente. No, el Evangelio siempre va a tener el mismo lenguaje, el mismo contenido,
por supuesto en formas y contextos diferentes, porque cada temporada es diferente, los tiempos son diferentes, los tiempos que ahorita enfrentamos son malos, como dice la misma palabra. El día de hoy quiero compartir la lección número 6, cómo entender correctamente el problema espiritual. El fundamento bíblico, primera de Pedro 5, 7 al 8. Y leo la palabra de nuestro Dios que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esta cita bíblica también la quiero con una de la versión de Jesús en el Evangelio de Juan, que dice que el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 dice eso. Entonces, como ya les decía, el problema espiritual del hombre no es que está caído. El problema espiritual del hombre es que no le creyó a Dios. Recuerde que Dios le dio al hombre una instrucción como parte de su diseño allá en Génesis 2:16 y 17. Dios le dijo al hombre: de todos los árboles del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces, vemos que el hombre, ¿qué viene a ser el adversario de Dios o el adversario del hombre? Porque al ser adversario de Dios es el adversario del hombre. Viene a hurtar que el fundamento que Dios le dio al hombre fundado en la palabra. Lo que sale de la boca de Dios, que es el fundamento, que su palabra es lo que sostiene al hombre, eso viene a hurtar. ¿Qué viene a matar? El aliento de vida, el espíritu que Dios sopló en el hombre, viene a matarlo. Porque al hombre, al estar muerto, ¿cómo puede edificar? ¿Cómo puede tener ese fundamento? Y por supuesto, menos va a cumplir el plan de Dios, que es lo que Satanás quiere destruir, el plan de Dios en la vida del hombre. Entonces quiero que veamos esto como punto número 1. Nosotros como cristianos no podemos ignorar que tenemos un enemigo, pero a veces en nuestra euforia, vamos a decir, eclesiástica o nuestra euforia de fe cristiana, decimos: nosotros peleamos contra un enemigo que está derrotado. Por supuesto, sí y no. Está derrotado porque el Señor le quitó lo que le correspondía al hombre, lo que Dios le entregó al hombre en el principio. Pero Satanás todavía continúa con un poder el cual le otorga al hombre al no creerle a Dios. Ese poder sigue vigente. Por eso es que cuando nosotros vamos a Génesis 3:15, ¿qué hace Satanás con el hombre? Trata de estorbarle el camino que debe de transitar, que es el camino de Cristo, el camino del Evangelio. Entonces, no puede ignorar el cristiano a su enemigo, no lo puede ignorar. ¿Por qué? Porque en esa cita bíblica que leímos ahorita al principio, primera de Pedro 5:8, Pedro, quien escribe esta carta, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, que el león cuando ruge, no ruge para que los animales salgan corriendo, ¿no? Ruge es para que los que están alrededor sepan que él está allí y que aquel que ande descuidado, él lo va a devorar. No ruge para que salgan corriendo. Bueno, Satanás, que el Señor lo reprenda. Nosotros tenemos que estar conscientes que él está siempre allí haciendo un trabajo de inspección, un trabajo de seducción y un trabajo de ataque.
Mateo 25:41 dice estas palabras: entonces dirá también a los de izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. La gente no puede ignorar que aquel que no tiene a Cristo le espera un destino, porque ese destino está preparado, ya está preparado. No quiero entrar en otros temas de que si quién está en el infierno, quién no está en el infierno. Ahí dice que está preparado, lo han preparado. Así que eso es otro tema de hablar quién está y quién no está. Lo único yo me remito y quiero estar bien claro es que hay quienes pierden el tiempo contando sueños y con eso pues hacen una euforia, un testimonio de que Dios los llevó al infierno y allá hizo esto, lo otro. No quiero caer en eso porque mi intención en este discipulado no es hacer un esgrima bíblico de un tema en particular en la que los creyentes pues tienen sus posiciones. Y nosotros no estamos para tener una posición, aunque la tenemos, teológica, una apologética que tiene que ver con la defensa y varias posiciones dentro de las ramas de la teología. Lo que quiero hacer énfasis es, nadie puede ignorar que el cristiano o el mundo tiene un enemigo. Y ese enemigo se llama Satanás, el diablo, el adversario, la serpiente, el gran dragón, ese. Y a veces nosotros, que algo que me sorprende, ya no lo oigo muy seguido, que es que hay creyentes que le llaman al adversario el innombrable, ¿no? Él tiene nombre, yo digo, tiene nombre y apellido. Y de paso tiene fecha de nacimiento, pero también va a tener un juicio. Entonces, nosotros no podemos ignorar que Satanás, el diablo, el enemigo, el adversario, la serpiente, el dragón, espíritus inmundos, demonios, que todo eso es un sistema que él tiene. ¿Por qué? Porque él es el adversario. Ahora bien, cuando yo les digo que tiene una fecha de nacimiento, por supuesto, ¿cuándo aparecen estas tinieblas? ¿Cuándo aparece este enemigo? En acción ya. Génesis 1:2 dice que las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz, cubría. Entonces nosotros tenemos que entender. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 al 19, allí habla de ese querubín protector, ese que en el día de su nacimiento fueron preparados todo un escenario espléndido donde todas las piedras preciosas estaban allí. Yo voy a atreverme a decir, donde toda la tabla periódica estaba allí, de los grandes minerales. Isaías 14, 12 al 15, por supuesto que habla de ese lucero de la mañana, ese que fue lanzado a la tierra, que Jesús certifica que él vio a Satanás como rayo caer del cielo. Efesios 2:2 habla de ese príncipe de este mundo. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Apocalipsis 12:4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el gran dragón se postró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. El versículo 7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado
fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engañó al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea que no podemos tener duda de eso. Ahora bien, tenemos que también saber que las funciones del enemigo, así como Satanás tentó a Adán y a Eva allá en Génesis 3 del 1 al 5, Satanás también en este tiempo planifica cómo constantemente él busca a que tú puedas caer. Pero nosotros tenemos algo que el Señor nos ha dado, que es, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 11, nosotros tenemos un vestido, que es la armadura de Dios, con esa que podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuáles son esos vestidos de la armadura de Dios? Oye, nosotros tenemos la fe, la palabra, el evangelio, es decir, tenemos la identidad, la seguridad y la autoridad que tenemos ahora en Cristo. Esa es la armadura. Satanás, por supuesto, que controla las potestades, los gobernadores, las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, para que te ataquen. Nadie puede ignorar esto. Porque Efesios 6:12 porque no tenemos que lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás también va a hacer todo lo posible, escuche esto, aquí sí viene, por hacer caer a los justos, porque es que el único que puede caer es el justo. El injusto ya está caído, ¿para qué lo va a hacer caer? De paso está muerto. Entonces, por eso es que nosotros debemos de saber las funciones y las estrategias que usa Satanás para nosotros. Él te lanza dardos para que tú tengas pensamientos que no sean del deseo de Dios o el evangelio. Efesios 6:16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, es decir, esos pensamientos. Hace tiempo aprendí, y ayer nos lo recordaban en el mensaje del púlpito, nosotros en este tiempo tenemos que estar pendientes de lo que estamos orando, pero hace un tiempo aprendí de una amiga que decía, tenemos que estar pendientes de nuestros pensamientos, pensar en lo que estamos pensando. Alguien dirá, bueno, ¿cómo es eso? Pensar en lo que estamos pensando, es decir, vamos a meditar en lo que estamos pensando si nuestros pensamientos son conformes a los pensamientos de Dios o son nuestros pensamientos. De eso se trata. Satanás se disfraza para engañarte. 2 Corintios 11:14. Dice, y no os maravilla porque el mismo Satanás se viste como ángel. Dice, nosotros no tenemos que sorprendernos de andar maravillados porque Satanás se viste como ángel de luz. Satanás usa dos estrategias, las cuales siempre le hemos compartido, pero en especial Satanás usa tiene siempre tres cosas que va a usar en contra del hombre, que es la inspección, la seducción y el ataque. Por eso es importante que usted pueda entender que los planes que Dios tiene contigo son diferentes a los planes de Satanás. Ayer nos decían en el mensaje, es un tiempo de reedificarnos. Y la pregunta es, ¿en qué nos vamos a reedificar si no es en la palabra? ¿En qué nos vamos a producir? O sea, ¿en qué nos vamos a reproducir? Porque el Señor nos mandó a multiplicarnos. Bueno, vamos a multiplicarnos en poder quebrantar la obra de Satanás en el campo, y eso hará que el evangelio pueda ser establecido, el reino de Dios pueda ser establecido. Entonces habrán más personas, habrán más hombres y mujeres
que se quieran parecer a ti y que te quieran imitar a ti porque tú eres un hombre, una mujer de Dios. Entonces es importante que tengas en cuenta eso. Satanás hará que la religión sea parte del engaño. Satanás en este tiempo ha engañado a la iglesia con la religión. Bueno, no en este tiempo. Siempre la ha engañado con la religión. Aún en los tiempos de Jesús, Satanás tenía a todos los del Sanedrín, el sumo sacerdote y todos los que estaban allí en el templo engañados en los rituales, en el culto eclesiástico, más que en el culto devocional, en el verdadero culto que tenemos que rendir. Entonces, nosotros podemos saber que sí tenemos cómo pelear contra Satanás. ¿Por qué? Porque el Señor allá en Mateo capítulo 28, versículo 18, Jesús dijo estas palabras: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. O sea que el Señor, cuando nos dio esa comisión, ya siendo constituidos sus hijos, ya siendo templo y morada del Espíritu Santo, ya disfrutando de ese nuevo ADN, de esa nueva naturaleza que ahora tenemos, nosotros ahora podemos entender que estamos revestidos de la autoridad. Por eso que una de las citas bíblicas que siempre les menciono, que para mí es mi cita, vamos a decir, favorita, por ponerle un nombre para poder orar, es Primera de Juan 3:8. Esa es una cita bíblica que me certifica, me confirma a mí quién fue el que vino para deshacer las obras de Satanás. Entonces, el que vino para deshacer las obras de Satanás es Jesús, el Cristo, y ahora Jesús, el Cristo, nos ha dado esa autoridad a nosotros, sus hijos, la iglesia, para poder deshacer todas las obras de Satanás. Entonces, nosotros en este tiempo donde el mundo entero está en caos, en crisis, el mundo entero está bajo amenazas de guerra todos los días. Latinoamérica se ha convertido hoy en día en el ojo de las grandes potencias por lo que poseen geopolíticamente, geográficamente, por lo que poseen en su fauna, en su flora, en sus recursos naturales, renovables, los no renovables. Se ha convertido en uno de los continentes con mayor interés político, social, económico. Pero ¿saben algo? También debemos de entender algo. Latinoamérica también se ha convertido en este tiempo en uno de los que están proclamando el Evangelio. Y desde acá de Venezuela, en medio de las crisis que vivimos, que no son más que crisis espirituales, algunos les podrán llamar o calificar problemas políticos, sociales, económicos. Nosotros como iglesia, como esos evangelistas, misioneros, obreros, discípulos del Señor, tenemos que darle el calificativo correcto, es problemas espirituales. Un país, una región, una nación que sus habitantes están alejados de Dios, su destino es vivir desastres. Desastres en la economía, desastres en la educación, desastres en la cultura, desastres en el territorio. Esos son desastres. Por eso vemos como el deterioro en la familia, el deterioro en la juventud, el deterioro en los valores que practican o que se practican, que están en la palabra de ese diseño con el cual Dios creó al hombre. Por eso es importante que nosotros en este tiempo podamos entender por qué estamos hablando de cómo entender correctamente el problema espiritual. El problema espiritual, aunque lo hablemos así tan a la ligera, por usar un término, o tan muy coloquial, el problema espiritual realmente es algo que no se ve, pero que es real, pero que está allí
Es un problema. No son los problemas, es un problema. Por eso la iglesia en este tiempo debe realmente de despojarse de sus pensamientos, de sus ideologías, sus agendas personales y comenzar a hacer lo que el Señor nos encomendó allá con lo que se conoce como la Gran Comisión, que no es otra cosa que el deseo de Dios. El deseo de Dios es que Jesús vino a la tierra a redimir, a restaurar todo, a poder llevarnos a nuestro estado original. Pero no es para que eso quede allí solamente. Ahora le corresponde al hombre que es alcanzado por Dios, que ahora en él mora el Espíritu Santo, que es guiado por el Espíritu Santo, dejar de hacer sus planes, sus proyectos, sus metas y poder ahora hacer el deseo de Dios. Cumpliendo el deseo de Dios se cumplirá lo que dice Mateo 6:33. Nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, ¿cómo podemos comprender correctamente el problema del hombre? Vea esto muy sencillo. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia de Jesucristo? Voy a hablar aquí específicamente en Venezuela. La iglesia está dividida. La iglesia hoy en día está en una matriz de opiniones y más por los eventos que acabamos de tener comenzando este año. Una matriz de opiniones donde si eso fuera la respuesta ya hubiésemos resuelto el problema en Venezuela. Pero no tiene nada que ver una matriz de opiniones la que pueda generar la esperanza y las respuestas al problema espiritual. Lo único que puede traer esperanza, lo único que puede traer la respuesta, la salida a los problemas que vive una nación, se llama Jesucristo. ¿Y quién puede presentar esa respuesta? La iglesia, los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque somos los portadores de vida. Pero hay un detalle. Todavía estamos sufriendo las consecuencias de Génesis 3, versículo 8, 9, 10, 11 hasta el 19. ¿Por qué? Porque el hombre todavía está con miedo. Está con miedo, vive escondido, es decir, por falta de la seguridad de esa identidad que tiene, es que el hombre se comporta así. La iglesia, gran parte, quiere estar en un rincón. Quiere estar sin decir nada, pero al no decir nada ni hacer nada se convierte en simplemente una parte más de la sociedad, muy poca, pero cuando tenemos realmente mucho por hacer. Entonces, ¿cómo comprender el verdadero problema espiritual dentro de la iglesia cristiana? Es que la iglesia por años se ha dedicado a hacer planes personales. Las organizaciones se han dedicado a hacer sus planes personales, a un crecimiento personal que tiene que ver con expandirse, pero menos con hacer lo que el Señor nos encomendó, que es hacer discípulos. Por eso es que usted va a escuchar dentro del movimiento que tenemos que salvar la iglesia. Y en este tiempo tenemos que retomar eso, retomar de poder salvar la iglesia. Siempre tengo presente esto, que si Dios nos permite salvar un pastor y ese pastor está al frente de una congregación, pues podemos salvar a esa iglesia. Y tengo que decir, no es que ellos se vayan para el infierno, no, es que aunque sean iglesia, aunque sean hijos de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. Están haciendo la voluntad de Dios a estar haciendo el deseo de Dios, que es poder compartir el evangelio.
Y compartir el Evangelio, ¿cómo lo hacemos? De una manera muy sencilla, natural, porque no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí el problema de la iglesia. La iglesia ha sido engañada en la religión. La iglesia la iglesia proclama más sus normas, sus doctrinas, sus dogmas, más que a Cristo. Predican más su prosperidad, pero la iglesia sufre. Los creyentes sufren al ver que sus oraciones nunca han sido respondidas, porque han sido oraciones en su esfuerzo, en el alma, oraciones personales, menos oraciones para establecer el reino de Dios en sus propias vidas. Por eso recuerden que una de las cosas que nos va a mantener durante este año en esa corriente de la palabra es recordar la palabra del año. Nosotros tenemos cada día que ocuparnos de establecer o levantar esa torre del reino de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos permaneciendo en la palabra, porque es la que hemos grabado, la que tenemos que grabar cada día. Esa palabra, cuando echa raíz, me permite disfrutar de una seguridad de tal manera que no importa la crisis que estoy viviendo, no importa la crisis que estamos pasando, lo importante es tener esa seguridad y autoridad de que Dios está con nosotros. Por supuesto que nosotros como pastores, como iglesia, la gente no deja de preguntarnos, ¿qué va a pasar en Venezuela? Yo les digo, en Venezuela no pasará lo que Dios no quiere que pase. Pero hay unos que son más extremistas y entonces empiezan a echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. No. Cuando digo que no pasará es porque Dios es el soberano. Dios es el eterno. Dios es el que ejerce soberanía en el mundo. Recuerden lo que dice el Salmo 24:1. De Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan. O sea, ¿quiénes habitan en la tierra? Nosotros. Bueno, entonces Dios tiene control de nosotros. Dios tiene el control de Venezuela, Dios tiene el control de todos los países de Latinoamérica. Dios tiene el control de todo, porque Él es el dueño. Él fue el que la fundó. Eso es lo que dice la palabra. Lo que tenemos que tener presente, que para entender ese problema espiritual dentro de la iglesia, es que la iglesia, los miembros puedan reconocer que por años hemos hecho cosas que no son evangelio, que por años nos hemos dedicado a hacer cosas en nuestro esfuerzo personal. Por años hemos querido crecer en términos de crecimiento, que no está malo. Crecer no está malo, pero hágase una pregunta. Crecer, aquí podemos haber 1000 personas congregándonos, un poquito más, un poquito menos. Y la pregunta es, somos 1000, pero vamos a ver a nuestro alrededor. Ya se salvó el sector que tenemos a nuestra izquierda, a nuestra derecha. Ya salvamos esta región. Ahí vamos a ver si realmente tenemos crecimiento. Los campos de nuestros hermanos, de nuestros miembros, los campos. Ya fue conquistado el campo de la medicina. A ver cuántos médicos, enfermeras que tenemos trabajando en los diferentes sitios de salud. A ver cuántos ya tienen allí aposentos altos. Cuántos allí ya hay gente que se reúnen para orar y compartir la palabra. ¿Cuántos docentes de los que están en diferentes instituciones educativas, cuántos ya salvaron esos lugares? Entonces, ahí es donde vamos a ver realmente el crecimiento. Por supuesto que, vuelvo y repito, esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace Dios. Pero cuando la iglesia está enfocada en hacer la voluntad de Dios, que es la evangelización, entonces nosotros comenzamos a ver
esa reproducción. Por eso es importante. El pastor nos recordaba en el mensaje del púlpito, hay que retomar cosas que dejamos. Nosotros, yo recuerdo que hace años esta iglesia hizo bastante evangelismo dentro de los liceos, algunos liceos como el Andrés Eloy Blanco, la técnica. Bueno, las maestras que están allí tienen que retomar eso, recordar que Dios les dio esos territorios. Que por supuesto se tienen que levantar los equipos, sí, pero es que allí están los equipos. Entonces lo primero que deben de hacer es que orar. Por eso siempre nos recuerdan, hay que hacer una lista. Entonces, si no oramos por el director, directoras, coordinadores, profesores, ¿cómo vamos a poder ver las respuestas? El campo militar, que es mi campo. Tengo varios años allí. Y yo le decía al Señor antes de terminar el 2025, Señor, en el 2026, Señor me daba una palabra para este año. En mi campo, este año, yo veré los frutos de ese tiempo de haber compartido y seguir compartiendo la palabra. O sea, yo le dije, Señor, permíteme este año ver los discípulos dentro del campo militar. Y sí los hay, se están levantando. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes son los que matan a los discípulos? La misma iglesia. Porque quieren ver a los discípulos de la noche a la mañana viviendo una vida ritualista. Hermano, si la gente ha estado 40, 30 años separada de Dios, ¿usted cree que todo lo que ha grabado, enraizado y que se hizo natural lo puede dejar de la noche a la mañana? Si no, analice su propia vida. ¿Cuánto nosotros aún todavía tenemos cosas por despojarnos, por quitarnos? Entonces de eso se trata. El pastor nos daba una palabra. Este año tenemos que aceptarlo todo. Tenemos que aceptar que las personas se les comparte el evangelio y las personas tienen actitudes, tienen cosas, producto de esa naturaleza agravada, pero comienza en ellos un proceso como el que ha comenzado en ti. Por eso es que digo, la iglesia lamentablemente, ¿por qué ha perdido la credibilidad? Es porque la iglesia siempre fue a compartir el evangelio con el legalismo, con la religión, con el misticismo. Y ya la gente está cansada de eso. Aún la misma iglesia se cansó de eso, o parte de la iglesia se cansó de eso. Y no estamos hablando de religiosidad, no, estamos hablando que sometemos a la gente a preceptos, a estatutos internos, como no hagas, como no esto. Y la palabra lo dice el apóstol Pablo. Y es importante que nosotros en este tiempo podamos entenderlo. La iglesia, nosotros debemos de retomar cosas que un día abandonamos y como decía el pastor, tenemos que orar, ver, si ya tenemos que dejarlas, las dejamos, pero si hay personas que tenemos que retomar, si algo he aprendido dentro del movimiento es, el movimiento no desecha a las personas, no desecha a nadie, pero tampoco pierden tiempo. Simplemente el que no quiso estar dentro del movimiento lo dejan, nunca los ven hablando de ellos, nunca, no les hacen la cruz. No, tranquilo, es porque lo que no es de Dios, simplemente va a desvanecerse, pero lo que es de Dios permanece para siempre. Pero Satanás también hace un trabajo, por eso poder identificar el problema. Satanás hace un trabajo que pone en nosotros desánimo, hace que nosotros veamos las actitudes de las personas, hace que nosotros veamos en la religión, en las personas, y no veamos el posible potencial de un discípulo allí. Y eso lo compartíamos anoche dentro del fórum que hacemos todos los domingos. Entonces es importante que nosotros en este nuevo año 2026 nos mantengamos enfocados y aferrados
a que solo Cristo es la respuesta, sigue siendo la respuesta para el hombre. No es una denominación, no es una organización, no, es el Evangelio. Tenemos que estar aferrados a ese consumado de Cristo. Él lo consumó todo. Por supuesto que nos puede molestar actitudes, cosas que hacen las personas. Incluso a veces cuando hago cosas que le molestan a los demás y el Espíritu me redarguye, puedo ver que esa es realmente la verdadera obra recreadora. Cuando nosotros, el Espíritu nos puede redarguir. Pero ahora imagínense cuando las personas hacen cosas y ni siquiera el Espíritu les redarguye. Eso es tremendo. Para mí eso es terrible. Pero qué bueno es que el Espíritu nos pueda redarguir. Bueno, este año es un año que podamos disfrutar eso. Disfrutar aún que nuestros errores, disfrutar aún de los errores, porque los errores va a permitir que el Espíritu Santo te pueda redarguir. No quiere decir que es que usted va a estar predispuesto a que usted va a estar equivocándose. No, porque si usted se mantiene en esos 3 hoy, que es la palabra, la oración y en el Evangelio, usted podrá disfrutar de ese solo. Es importantísimo eso. Para mí eso creo que era un secreto que yo tenía que disfrutar. Descubrir y disfrutar el solo que Dios me ha dado, es lo único que Dios me ha dado a mí. Es decir, que la plataforma que Dios me ha dado, que tengo, entonces yo tengo que disfrutarla para poder compartir el Evangelio. Por supuesto que eso también me permite a mí en el campo, por eso me permite disfrutar de esa sanidad. Por eso decía en una oportunidad mientras compartía el Evangelio, mientras predicaba, decía que aún nosotros cuando estamos compartiendo el Evangelio estamos siendo sanados. Sanados del corazón, del alma, de nuestras afectaciones físicas que podamos tener. Nunca podemos pensar que un aguijón del cuerpo nos puede impedir compartir el Evangelio. Al contrario, creo que hay que entender lo que Pablo le decía a Timoteo. Hay que compartir el Evangelio en tiempo y fuera de tiempo. O sea, en este no es un tiempo para nosotros pensar de estar callados y no. Es un tiempo para poder compartir realmente el Evangelio. Por eso la importancia de estar orando por el campo. La importancia de estar orando siempre por el campo. Pero en especial la importancia de poder obtener esa concentración, esa primera oración de la mañana, donde tú lo salvas todo. Porque ¿qué es lo primero que salvas? Tu campo personal, donde tú puedes agradecerle a Dios. Y no solamente porque pudiste abrir los ojos, porque tienes un nuevo día, no, sino darle gracias a Dios porque te permite, te da la oportunidad de poder ver, obrar a Dios en tu vida, obrar a Dios en el campo, obrar a Dios en la iglesia. Eso es una bendición, eso es un privilegio. Hermanos, mire, ya no podemos ser cristianos que reportan lo que otros reportan, no, tenemos que ser esos reporteros en vivo y directo. Tenemos que ser esos que están allí en el campo. Tenemos que ser esos doctores espirituales verdaderamente. Somos los doctores espirituales. En este tiempo hay gente muy confundida con muchos problemas mentales. La gente está angustiada, pero no saben que la angustia, la verdadera angustia por la que están así, no es precisamente por lo que vivimos políticamente, socialmente, económicamente, no, es por el problema espiritual. Y es importante que nosotros podamos tener presente que si hay algo que tengo que compartir siempre es
el diseño original del hombre, el problema del hombre y la respuesta al problema. Eso, tener eso presente, saber ese diseño, saber ese problema, escuchar a la gente. Yo digo que uno de los problemas más graves que tiene la iglesia o los cristianos, por ponerlo de esa manera, que la iglesia no sabe escuchar. La iglesia habla mucho o los cristianos hablan mucho. Y me meto allí porque nosotros hablamos mucho y a veces tenemos que hablar poco y escuchar más a las personas. Es importantísimo que en este tiempo nosotros aprendamos a oír a las personas, porque la palabra oír es prestar atención, estar atento. Escuchar, usted escucha, pero oír es prestar atención. Tenemos un año para que podamos ver esa recreación en nuestras vidas, ver esa unicidad actuando, esa unicidad de esas respuestas únicas que tendremos. Yo soy de los que creo que mis ojos no se apagarán hasta no ver la próxima generación con el evangelio, no siendo evangélicos, no con el evangelio, disfrutando del verdadero evangelio. Cuando vea la cultura conquistada por los cristianos, por los hijos de Dios, yo puedo decir que la iglesia llegó a las élites, a donde están los hombres y mujeres que son élites, los deportistas, los cantantes, allá al gremio educativo, al gremio de la medicina, al gremio de los hombres que están en las grandes industrias, la ingeniería, todo es importante. Entonces nosotros debemos de saber eso. Entonces el problema, poder conocer el problema espiritual del hombre nos permite a nosotros estar conscientes, hacer oraciones conscientes, ver todo con ojo de evangelio. Por supuesto que vamos a tener opiniones en contra, eso si las tuvo Jesús, ¿cómo no las vamos a tener nosotros? Pero voy a decir como dijo Jesús, que hablen toda cosa de nosotros mintiendo, no que lo que digan las personas sea verdad, no, que hablen todo de nosotros, pero que eso sea mentira. Entonces, aquellos creyentes que están en lugares donde ahorita dicen, no puedo hablar de Cristo porque estamos en silencio, no. Esta es la mejor oportunidad. Mire, en una oportunidad yo decía que nosotros los cristianos a veces compartimos más a Cristo callados la boca que hablando, porque tu actitud, la manera como sirves, la manera como haces las cosas, eso tiene un secreto. ¿Se acuerdan que nos lo comentaban en el mensaje? El secreto del 300%. Este año, todo lo que tú hagas, de dicho o de hecho, tiene que ser al 300%. Es decir, no te conformes. Yo aprendí esto dentro de la vida militar. No te conformes al lugar que te asignan para cumplir un servicio, una función. No, abarca un poco más. Abarca un poco más. Porque eso te permite tener una mayor amplitud y eso te permite tener un mayor alcance. Y por supuesto, ese mayor alcance, ese radio de alcance, por supuesto que no viene por tu esfuerzo, viene por lo que hay en tu corazón que Dios colocó allí para que tú puedas desarrollar ese don, ese talento, esas capacidades y habilidades. De verdad que es importante que nosotros podamos desglosar el mensaje del año, porque de allí parte cómo nosotros vamos a hacer
el trabajo este año. Bueno, creo que hemos llegado al final de su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM. Caracas, Venezuela, será hasta una próxima oportunidad. Se les bendice y recuerden la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté sobre ustedes. Bendiciones.